Hola, en este vídeo tutorial vamos a seguir trabajando con las capas. Lo primero que haremos será abrir una nueva imagen. Nos vamos al menú Archivo, Abrir y vamos a ir al abrir la imagen que se llama Fondo. Bueno, sobre esta imagen de fondo nosotros vamos a hacer una composición utilizando otras imágenes diferentes. La siguiente imagen que vamos a abrir es la que lleva por nombre Vaca. Nos vamos al menú, le damos a abrir y de la carpeta que ya tenemos con nuestras imágenes seleccionamos la que lleva por nombre Vaca. Y una vez ahí, ahora mismo tenemos dos ventanas de imágenes, la sobre la que vamos a trabajar y la segunda imagen que hemos abierto, que es la imagen Vaca. Lo que vamos a hacer es ahora, a través de arrastrar la miniatura de capa sobre la otra imagen, poner una copia de esta imagen sobre esta otra. Por tanto, teniendo seleccionada la ventana que se llama de imagen Vaca, hago clic y suelto. Y aquí en la imagen sobre la que voy haciendo la composición, pues ya tengo la capa fondo, que fue la imagen que abrí, y la capa que se llama copia de fondo, porque recuerda que la imagen original también era la única capa que tenía, que siempre cuando hay una sola capa se llama fondo. Por tanto, aparece aquí como copia de fondo. Bueno, ya esta imagen de la vaca la voy a cerrar. Y ahora, en vez de llamar copia de fondo, pues voy a cambiar el nombre y le voy a poner el nombre significativo de vaca. Vale. A continuación vuelvo a abrir otra nueva imagen. Otra vez me voy al menú Archivo, Abrir, vuelvo a la carpeta de antes y vamos a abrir la que lleva por nombre Cartel. Y voy a repetir el proceso. Tengo aquí de nuevo otra segunda ventana con un cartel. Me vengo a la miniatura de capa y arrastro sobre la imagen que estoy haciendo la composición. Ya esta ventana la cierro y aquí en la ventana sobre la que estoy trabajando, en vez de nombre, le voy a llamar cartel. Y ya por último vamos a abrir la última imagen, siguiendo el mismo procedimiento. Vamos a utilizar la imagen que lleva por nombre torre. Y hacemos lo mismo. Vamos a utilizar esta ventana para copiar sobre esta otra. Ahí, ya esta ventana la cierro y aquí vuelvo a cambiar y le voy a llamar el nombre de torre. Bien, pues ahora vamos a ver cómo distribuimos estas tres capas que hemos copiado sobre nuestro fondo para que nos dé el ejemplo que tenéis en vuestro tutorial. Como ven, las tres capas que hemos pegado en la imagen original están superpuestas y la última que he puesto, la de la torre, prácticamente no deja ver al cartel y a la vaca. Entonces lo que vamos a hacer es ir moviendo cada una de esas tres capas sobre el fondo para que todas se hagan visibles. Recuerda que lo primero que tienes que tener para mover es seleccionada la herramienta de mover y en la ficha de propiedades también mejor la segunda opción, la de mover la capa activa. Bien, pues vamos a mover en primer lugar la torre. Para eso tenemos que tener seleccionada su capa, la que lleva por nombre torre. Me sitúo en la ventana de imagen y hago clic y la voy a mover hacia la parte inferior derecha de esta ventana. Vale. Ahora vamos a mover la siguiente capa, que es el cartel. Selecciono primero la capa aquí, cartel, y ahora desde la ventana de imagen la muevo hacia la izquierda. Y por último vamos a mover la capa de vaca. No, la seleccionamos y la cojo y la voy a poner ahí, un poco por arriba del árbol. Y así es la composición que teníamos que realizar. Lo único que nos falta es guardar este archivo con otro nombre distinto de la imagen original, porque si le damos guardar, el fondo original, que era solamente esta imagen primera que abrimos, pues se transformaría con esta composición que hemos realizado. Por tanto, para mantener la imagen original sin modificar, diríamos archivo, guardar como. Aquí nos vendríamos a la carpeta de GIMP ejercicio y una vez que estemos en ejercicio, pues vamos a modificar el nombre de fondo y le vamos a llamar el nombre de Sierra-Norte, porque estas fotos corresponden a la Sierra Norte de Huelva.
Y además le vamos a poner a este archivo la extensión propia de GIMP, que ya sabes que es .xcf. Una vez que ya le hemos puesto el nombre y hemos elegido la carpeta correspondiente, solamente falta darle a guardar. Y ya vemos aquí en la barra de títulos cómo este archivo lo hemos guardado con el nombre que nos interesa, y siempre con el formato de GIMP. Estas capas que tenemos aquí creadas, cuando cerremos el archivo y lo volvamos a abrir en otra ocasión, siempre conservaremos las capas originales. Pero si lo hubiera guardado con la extensión, por ejemplo, JPG, esa extensión no conserva las capas. Al guardarlo con esa extensión de JPG, todas las capas se convierten en una, y cuando volviese a abrir de nuevo ese archivo con el formato JPG, me encontraría que ya no tengo estas 4 capas, sino que todas se habrían unido en una sola. En función de lo que me interese, pues lo guardo con una extensión o con otra diferente. Si nos fijamos en la capa de vaca, que es la que tenemos seleccionada, y miro aquí en la ventana de imagen, veo que esta capa es más pequeña que la imagen original que yo tenía. Fíjate que una línea punteada nos está indicando el tamaño, y este tamaño es más reducido que el de la imagen de fondo que yo tenía en primer lugar. Entonces, a partir de ahí vamos a ver cómo con cualquier capa, si yo pulso sobre esa capa el botón derecho, hay 3 opciones que podemos trabajar para modificar o transformar cualquier capa que podamos tener. Son las que se llaman tamaño de borde de capa, capa a tamaño de imagen y escalar capa. Vamos a ver cómo se puede experimentar cada una de ellas. Pero antes de hacer nada, el archivo lo hemos guardado con este nombre. Como lo que vamos es a practicar, para dejar este archivo sin transformar, lo que vamos a hacer es crear un duplicado de este archivo. ¿Cómo? Pues nos venimos al menú imagen y le damos la orden de duplicar. Y fíjate que aquí ya tenemos nuestro archivo original, y al darle la orden de duplicar hemos creado otro archivo exactamente igual, con las mismas imágenes, las mismas capas, que aparece con el nombre de sin nombre, con el que vamos a experimentar la transformación de una capa. Y así, si no nos interesa esas transformaciones, simplemente las vamos a experimentar. Luego podemos este archivo desecharlo y mantenemos nuestro archivo original sin hacer ninguna modificación que luego pueda darnos trabajo el deshacer esos cambios que hemos ido haciendo simplemente como una forma de experimentar. La primera transformación de capa que vamos a realizar es la de tamaño de borde de capa. Le doy la orden con el botón izquierdo, y desde esta ventana en principio veo el tamaño que tiene la capa esta que se llama vaca. Fíjate que el ancho son 200 píxeles por 132. Evidentemente, si lo comparamos con el tamaño de la imagen original sobre la que hicimos esta copia, es más pequeña, de 430 por 320. Pues yo podría aquí alterar o variar estos valores, poner unos valores mayores o más pequeños, y modificaría el tamaño que tiene esa capa en la que se encuentra la vaca. Por ejemplo, en vez de 200 de ancho, voy a añadirle 100 píxeles más, 300. Como aquí la cadena está unida, en cuanto haga clic, este antiguo valor de la altura va a cambiar por otro mayor para mantener la proporción de la imagen. En cuanto haga clic, pues de 132 pasa a 198. Aquí en esta ventana de previsualización lo que vemos es esta capa, lo que va a ocupar en relación a la capa de fondo en la que situamos esta copia. Entonces va a coger toda esta extensión. Si estamos de acuerdo con este nuevo tamaño que le hemos dado, para que se pueda llevar a cabo, le daría la orden de redimensionar. Y a partir de ahí ya esa capa habría aumentado. Esta zona de desplazamiento quiere decir que ahora mismo está tomando la referencia aquí en el ángulo superior izquierdo. Si le doy unos valores al eje de la X y al de la Y, pues me va a ir desplazando para que no se haga este aumento de tamaño de capa desde este ángulo hacia el resto. Por ejemplo, si voy dando estos valores, vemos que la imagen se va desplazando hacia la derecha, y si aumento los valores en el eje de la Y, pues va bajando. Pues a través de este desplazamiento yo puedo situar la imagen en una zona u otra sobre la capa más grande en la que esta imagen estaba pegada. Le doy a redimensionar
y así nos ha quedado, ves que aparece la línea discontinua mucho más grande porque hemos transformado la capa original a una capa de mayor tamaño. Para experimentar la segunda transformación de capa, elegimos la de capa a tamaño de imagen. Fíjate que pone que redimensiona a la capa al tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen es 430 por 320, que es la capa de fondo. Pues vamos a darle esa orden de que el tamaño de la capa tenga el mismo que el de la imagen. Hago clic y teóricamente parece que no ha ocurrido nada, pero si te fijas, sigo teniendo seleccionada la capa de vaca y ya la línea punteada no coge una zona de la ventana de fondo, de la capa de fondo, sino que coincide justamente con el fondo de la imagen. Por tanto, con esta orden, lo que le decimos al programa es que esta capa tome las mismas dimensiones que la capa fondo sobre la que estaba situada. Pero lo que ha aumentado ha sido el tamaño de la capa, no ha aumentado el tamaño de la imagen que hay sobre la capa, igual que tampoco ocurrió con el caso primero. Vamos a ver la última opción donde esa es la variación que tenemos, que cuando cambiamos el tamaño también va a cambiar el contenido de lo que tiene esa capa. Y para experimentar la tercera opción de la transformación de capa, vamos a partir nuevamente de la capa al tamaño original. Si le damos a escalar capa, le voy a poner las mismas dimensiones que tenía la capa de fondo. Es decir, borro ese ancho y escribo 430 y luego voy a romper aquí la separación de la cadena para poder poner libremente el otro valor que son 320 y le doy al botón de escalar capa. Fíjate el tamaño que tiene ahora mismo la imagen, que al darle al botón de escalar, fíjate cómo el tamaño de la vaca ha aumentado, es decir, no solo ha aumentado el tamaño de la capa, sino de la imagen. Parece que no coincide porque la capa no está justamente, la capa esta no está situada perfectamente sobre el resto de la pila. Pues con la herramienta mover seleccionada, si la muevo y la coloco justamente, pues veo que el borde coincide con el resto de las capas y al escalar la capa también ha aumentado el tamaño de la imagen que la contiene. Es la diferencia de esta opción con las dos anteriores que hemos visto antes. Las otras dos solo lo que variaba era el tamaño del acetato, por decirlo así, y en este caso varían los dos elementos, tanto el tamaño del acetato como el tamaño de la imagen que va sobre ese acetato. Cuando tenemos una imagen en el formato nativo de GIMP, que ya sabemos que la extensión es XCF, y hay veces que nos interesa transformarla en otro formato porque queremos incluirla, por ejemplo, en un documento de texto o ponerla en una página web, pues en esos casos sabemos que lo normal sería guardar ese archivo, darle la opción de archivo guardar como, le podemos cambiar la extensión, incluso yo en este caso para salvar la original le voy a añadir el número del 2 y además le puedo poner JPG, que es una de las extensiones más corrientes. Pues bien, cuando intento hacer eso y le doy al botón guardar, normalmente nos vamos a encontrar con ventanas de este tipo donde se nos informa de que la extensión JPG no puede manejar transparencia. ¿Qué significa esto? Que JPG, como hemos dicho ya antes, no puede guardar las capas. Lo que va a intentar es todas las capas transformarlas en una sola capa. Y aquí te informa que lo que va a hacer es aplanar la imagen, es decir, una manera de unificar todas las capas en una. Como normalmente nos interesa guardar en ese formato, sin interesarnos más qué significa esa ventana, normalmente le damos a exportar y después, como JPG es un formato que lleva pérdida, aquí sabéis que este porcentaje indica con qué pérdida vamos a guardar la imagen. Lo normal suele ser el 85%, aunque puedo poner menos o más, mientras el porcentaje sea mayor, pues el archivo resultante tendrá un peso mayor y la calidad será también mejor, y en caso contrario si reduzco ese porcentaje. Bien, si le doy a guardar, pues ya tendría esa imagen guardada con ese nombre nuevo que le he dado y con el formato JPG, y aunque parece que se conservan las capas,
se conservan mientras no cierro la imagen, pero en cuanto yo cierro esta imagen y si la vuelvo a abrir de nuevo, a través de abrir reciente, vuelvo a abrir la Sierra Norte 2 JPG, ¿ves? Este es el formato JPG, ya en la ficha capa, todas las capas que yo tenía antes las he perdido y se han transformado en una sola capa. Bien, pues para que entendamos bien esta idea, vamos a ver las diversas maneras de componer las capas que tiene GIMP. Como recuerda, esta imagen tiene 4 capas. Si me sitúo en una y pulso el botón derecho, en la parte inferior del menú contextual tengo dos opciones: combinar las capas visibles o aplanar la imagen. Son dos maneras de unificar todas las capas. Si le doy la orden de combinar las capas visibles, lo que sugiere ese enunciado es que todas las capas que tengan el ojo abierto se van a combinar en una sola. Para ver que es así, antes de darle la orden, voy a alguna capa, pues ocultarla. Por ejemplo, la capa de la vaca. Voy ahí a ocultar esa capa. Y ahora, botón derecho y voy a combinar las capas visibles. Al darle la orden, me sale esta ventana, que normalmente se deja la primera opción, y le damos a combinar. Si observas, todas las capas visibles se han combinado en la capa que se llama fondo, pero como la que tenía oculta no era visible, lógicamente, pues por eso conservamos dos capas. Todas las que hemos combinado en una, más aquella que no era visible. Y la que no era visible la puedo volver a ser visible y me he quedado de 4 capas, me he quedado en 2. Esto se suele hacer cuando ya tenemos muchas capas y nos interesa unificar algunas capas en una sola. Entonces, en este caso, ocultamos las que queremos seguir manteniendo luego como capas independientes y todas las que no están ocultas se van a unificar o a combinar en una única capa. También tenemos otra opción de combinar. Es la opción que se llama combinar hacia abajo, que se encuentra aquí. No está junto con estas dos opciones. Pues bien, si le damos la opción de combinar hacia abajo, lo que va a ocurrir es que desde la capa en que nos encontramos se va a combinar justamente por la que está por debajo de ella, la primera que sea visible, y las demás se quedan sin unificar. Vamos a experimentarlo antes de darle la orden. Por ejemplo, yo estoy en esta capa, voy a ocultar esta y cuando le dé esa orden se va a combinar la capa torre con la capa vaca. Y entonces me quedarán la de fondo, la de cartel y estas dos en una. Vamos a ver que es así. Botón derecho y combinar hacia abajo. Le doy esta orden y fíjate cómo nos ha ocurrido eso, que la capa que estaba oculta pues se ha quedado ahí y la sobre la que estaba se ha combinado con la visible que estaba por abajo. Entonces, de 4 capas que teníamos, nos hemos quedado en este caso con 3. Otra de las posibilidades de combinar. O bien combinar hacia abajo o combinar todas las capas visibles. Y ya la última opción que nos queda de combinar capas es la que aparece con el nombre de aplanar imagen. ¿En qué consiste esta opción? Esta opción consiste que cuando le doy a aplanar la imagen, todas las capas que tenga esa imagen se van a quedar en una sola, incluso aunque alguna esté oculta. Si yo, por ejemplo, oculto esta capa, la de cartel, si le doy la opción de aplanar, aún esa que está oculta se va a combinar, perdón, se va a aplanar o se va a transformar y se va a quedar una sola. Esta es la diferencia con una de las opciones anteriores. Voy a darle la orden de aplanar imagen y recuerda que ahora mismo tengo 4 capas y una de ellas está oculta. Le doy la orden de aplanar. Fíjate cómo incluso la capa oculta también desaparece y se integra en una única capa que, claro, se queda con el nombre de fondo, que es lo habitual cuando tenemos una sola capa. Pues bien, estas son las 3 maneras de componer capas y muchas veces nos interesa hacerlo por nuestra cuenta antes de transformar una imagen en el formato nativo de GIMP a otro formato cualquiera que de manera automática se va a realizar esa combinación o ese aplanamiento de imágenes.